Más de 40 años después del fin de la dictadura franquista, el Estado aún tiene pendiente la tarea de localizar, exhumar y entregar a sus familias los restos de los más de 100.000 desaparecidos del franquismo. Estos serían los restos de una mujer, de la primera mujer fusilada, que encontramos un resto de una bala. ¿Cómo se puede llegar a matar 100 personas en una noche que empezaban a las 3 de la mañana y se les hacía de día? Represaliado. Vemos el orificio de entrada y por dónde salió. Mi madre nos decía que no dijéramos nunca que la habían matado. Tú fíjate si tenemos miedo. Y la democracia olvidó ese drama. Lo ha olvidado hasta ahora. Frente a los que afirman que no hay que reabrir heridas, las familias de los desaparecidos opinan todo lo contrario. Necesitan recuperar los huesos de sus difuntos para cerrar uno de los capítulos más negros de la historia de España. ¿Quién se puede molestar porque yo quiera rescatar los restos de mi padre? ¿Para qué marearlos ya? Lo pasado, pasado está. Ese mantra de la transición modélica se estrella con el fenómeno de las fosas. Tras la aparente paz de un cementerio se esconden en ocasiones miles de historias del terror franquista. En esta tapia del Cementerio de la Salud, en Córdoba, se llegaron a fusilar 2.000 personas en los primeros 6 meses tras el golpe militar del 36. Arrojados de cualquier manera en fosas comunes, ahora, 83 años después, se trabaja por identificarlos y darles digna sepultura. Estos serían los restos de una mujer, de la primera mujer que fusilada, o al menos con evidencia de muerte violenta que hemos localizado, porque encontramos un resto de una bala alojado a la altura del fémur, y también porque en el húmero derecho hay una fractura en seco justo en el momento de la muerte, que puede corresponderse con un proyectil que le atravesó el brazo. En muchos pueblos hemos comprobado que en torno a un 20 o 25% de la población represaliada son mujeres. A mi derecha y de frente también tenemos los cementerios de los militares. Siguen recibiendo homenajes todos los años y se les sigue poniendo sus flores y todo. Aquí, pues, como veis, el tratamiento, pues, abandonado. ¿Por qué exhumamos a estas personas? Porque son las que están desaparecidas. Las otras no están desaparecidas. Las otras están reconocidas, como bien habéis visto ahí. No es abrir heridas, es cerrarles las heridas a ellos. Aquí en el cementerio hace 2 semanas apareció una mujer que tenía 87 años con su ramo de flores en la mano. Dice, por fin sé dónde poner un ramo de flores. Lo más importante es recoger las muestras y hacer un banco para que el día que se localicen y se sumen los restos óseos de las personas represaliadas podamos cotejar la cadena de ADN con el banco de ADN de los familiares. Fernando, ¿usted es de aquí de Córdoba? Sí, de Córdoba capital. ¿Y usted qué familiar tiene represaliado? Es mi abuelo, que mi abuelo era un campesino y no le pagaban a los trabajadores. Le reclamó que para que le pagaran a su hijo y a todos los compañeros, y un día por la mañana llegaron un camión, la Guardia Civil, lo llevaron. Me iba a mandar tu nombre. No, yo ya te mandé. ¿Para usted qué representaría que localizaran los restos de su padre y de sus familiares? Sería la cosa más grande del mundo para mí, que soy el único que quedo, soy el más chico. Los que tenemos el dolor de tener familiares que no sabemos dónde están, pues por lo menos que tengamos la esperanza de que podemos encontrarlos. ¿Quién se puede molestar porque yo quiera rescatar los restos de mi padre? ¿A quién le ofendo yo?
¿Cómo podemos seguir teniendo miles de fosas? Eso no es normal. Es la verdad lo que lo cura todo, y el conocimiento de la verdad estricta y rigurosa y sin exageraciones de ningún tipo, es el que puede vacunar a esta sociedad y que de una vez por todas pues no tengamos miedo de una media España que le hiela el corazón a la otra media, como decía Machado, ¿no? Entonces yo confío en el futuro. Jordi Gordon, documentalista y cineasta, tras descubrir la historia de este genocidio, decidió llevarlo al cine. A mí me impactó muchísimo pensar que una ciudad como Córdoba, que vive de la historia, puede haber olvidado una tragedia tan grande que podemos comparar con la de Srebrenica, en Bosnia, que se ha convertido en un símbolo mundial. Desgraciadamente, eso pasó durante la dictadura. Y después vino la democracia, y la democracia olvidó ese drama. Lo ha olvidado hasta ahora. Ahora llevamos unos pocos años donde se ha empezado a exhumar, pero se ha empezado a exhumar de una manera, primero por asociaciones de familiares y de víctimas, después por algunas comunidades o ayuntamientos, sin que hubiera una política de Estado, que es lo que exige Naciones Unidas y exige el derecho internacional, que es los derechos humanos de las víctimas. Yo sueño con que un día el Congreso de los Diputados haga un acto de Estado con todas las instituciones del Estado, el rey incluido, y se llame a las víctimas, a las personas mayores, que ya son los últimos testigos de los crímenes directos, y se les haga un homenaje y se les pida perdón en nombre de la democracia por el olvido de estos 40 años y por el sufrimiento al que fueron sometidos. Uno de los artífices de que se esté excavando la fosa de Córdoba es Francisco Moreno. Este doctor en historia lleva media vida visitando registros y cementerios para poner nombre y apellidos a todas las víctimas del franquismo. Este monumento a los muertos por la libertad, a las víctimas del franquismo, esto se inauguró el 1 de noviembre del año 83. En esa época, monumentos a las víctimas del franquismo había poquísimas. Lo hicimos en la zona que sabemos que hay una fosa común de combatientes de la República. Esto no se ha excavado nunca ni ya se podrá excavar porque además será prácticamente imposible encontrar a familiares de los muertos en el frente de batalla. La historia es la que es, los vencidos tienen lugar a nombres, fechas y memoria, y no se puede permitir que la democracia, que fundamentalmente defiende los valores de los vencidos, sus víctimas, queden bajo una lonza, no de silencio, sino de ocultación. Este es el monumento a las víctimas de derechas. Con todos los honores se produjeron las exhumaciones y se hicieron unos entierros solemnísimos. Y este monumento está inaugurado, creo que en el año 40 o en el año 41. Escritor prolífico, sus libros ofrecen datos, fechas y situaciones en las que se produjeron muchos fusilamientos. Las víctimas de Franco en España rondan alrededor de los 150.000 fusilados. ¿Cómo se puede llegar a matar 100 personas en una noche que empezaban a las 3 de la mañana y se les hacía de día? Esto es un genocidio. Ese mantra de la transición modélica, entre comillas, se estrella con el fenómeno de las fosas. Las fosas son esa voz ocultada a la fuerza, pero que ha acabado reventando en las cunetas y en los cementerios. Gracias a los libros de Francisco Moreno ha habido familias que han conocido el fatal desenlace de los suyos. Remedios Gómez descubrió después de 80 años dónde y cómo habían matado a su padre y a su hermano. Bandurria, de 17 años, su hermano, cuando iban a fusilar a su padre, se arrojó instintivamente a sus pies para abrazarlo, con lo que los dos murieron acribillados. Esa fotografía, el mayor es mi hermano que mataron. Después está mi hermana, mi otro hermano, éramos 5. Bueno, con mi hermano 6 que mataron. Mi madre nos decía que no dijéramos nunca que la habían matado, que se había muerto. Tú fíjate si tenemos miedo. Remedio, cuando usted tiene noticia de que puede haber encontrado a su padre. Imagínate. Yo he ido, con toda la calor, yo he ido allí 3 o 4 veces, hemos ido allí a verlo, que se enterraron.
Yo lo que no me explico, que haya personas que digan que dejad ya, que soy en los carcas, que tenéis a los abuelos tranquilos. Si estuviera su padre y su hermano, ¿qué pensaría? Él no tiene a su padre tirado como yo lo tengo por ahí, sin saber a dónde está. Y sin haberlo conocido, me lo quitaron. Andalucía cuenta con una ley de memoria histórica propia que ha permitido la exhumación de decenas de represaliados. Ahora la llegada de un nuevo gobierno a la Junta ha causado dudas entre las familias que pretenden seguir abriendo fosas. Es cierto que ha generado una especial inquietud el hecho de que la comisión sea presidida por una persona de Vox, ¿no? Bueno, esos son los juegos de las mayorías parlamentarias. Se votan, los grupos políticos se ponen de acuerdo y votan también las composiciones de las mesas de las comisiones. Y yo ahí no tengo nada que decir. Tenemos una ley de memoria histórica y democrática que se aprobó en el año 2017. Es una ley que está en plena vigencia, en vigor totalmente, y mientras esta ley esté en vigor, esta ley hay que cumplirla. Por tanto, problema cero. Hay una ley en vigor y hay que cumplirla. ¿Tienen ustedes intención de modificar la ley? Yo no tengo capacidad de derogar ninguna ley. Yo lo que sí he dicho esta mañana en la comisión, que si los grupos parlamentarios lo tienen a bien, tienen toda la legislatura para buscar un mayor consenso. Hartos de esperar los acuerdos y las decisiones de los políticos con el tema memorialista, en el año 2000 un grupo de profesionales se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la primera exhumación con métodos científicos de España. Nació así la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Cuando hablamos de personas arrojadas a cunetas no es una frase rimbombante, es que ocurrió. O sea, podíamos venir desde que hemos dejado Ponferrada hasta que nos vamos a la localidad de Carucedo y podríamos ir marcando lugares donde fueron asesinadas personas y fueron arrojadas a cunetas. Bueno, aquí tenemos el archivo de las fichas y casos que documentan las familias y que luego nos remiten. Pues muchas veces esas fichas vienen con un nombre, unos apellidos y una posible localidad de desaparición y una posible fecha. Pues nuestro trabajo es investigar qué fue de ese hombre o esa mujer en los últimos meses de su vida y intentar llegar a un lugar físico donde pudiéramos recuperar ese cuerpo. Lo que hace nuestro compañero Amadeo en este caso es investigar y escribir a diferentes archivos de los cuales puede haber alguna documentación de las personas que nos reclaman. Hay muchas restricciones para, por ejemplo, cierta documentación. En ningún momento pues, te la van a poder dar porque era secreta en su día y ahora pues no te la dejan ver realmente, o sea, sigue estando clasificada. ¿Qué crimen podían haber cometido estas personas? Lees las causas militares en ocasiones y bueno, la del 100% son adhesiones a la lucha del marxismo. Lo que hicieron fue una limpia de izquierdistas, de personas sindicalistas, de gente progresista, maestros, maestras. Pues es el cuerpo de un represaliado, de un desaparecido, el cual le hemos traído, le hemos limpiado. Claro, podemos apreciar todas las partes del cuerpo humano en sí, con sus objetos respectivos, y han encontrado una llave, los broches. Fue represaliado. Vemos el orificio de entrada y por dónde salió. Iban atados individualmente unos a otros. ¿Miramientos pocos? No, ninguno. Hay que recordar que el 90% del trabajo del RMH lo hacen voluntarios y voluntarias. En el año 2015 este laboratorio estuvo a punto de cerrar por falta de medios económicos. Y bueno, gracias a un premio que nos dieron la asociación de ALBA en pro de los derechos humanos, pudimos salvar el equipo de base que teníamos. Emilio Silva, fundador de la asociación, decidió llevar el caso de los desaparecidos a la ONU, denunciando la inacción de España. Ni el Parlamento habló durante 25 años de ese tema, ninguno de los partidos que han pasado por el Parlamento, y nosotros inmediatamente lo aparcamos, digamos, en el marco de los derechos humanos, que es desde donde hemos llevado a cabo esta actividad desde entonces. Y yo creo que el escenario en la transición era, bueno, pues ahora a los estudiantes no les vamos a enseñar esto, porque esto no se ha enseñado por ningún gobierno, o sea, hasta hoy. Pues por lo tanto vamos a crear ignorantes acerca de ese pasado, y a los que lo vivieron los vamos a mantener callados. El franquismo
era algo así como el crimen perfecto, ¿no? Asesinó a miles de civiles, robó miles de propiedades, fue una maquinaria de corrupción política y económica y nadie, hasta hoy nadie, ha ido a un banquillo a responder por nada de aquello, ¿no? Pero tiene que ver con una élite, bueno, que tiene muchos intereses económicos, porque aquí hay miles de apropiaciones de bienes, hay empresas en el IBEX 35 que hicieron fortuna usando esclavos políticos, quiero decir, hay gente que tiene biografías nada decentes. Remover el pasado, o que es que qué casualidad solo se buscan a los de un lado. Bueno, yo oigo eso, ¿no? Hay que reparar los dos bandos. Y digo, bueno, pues tú me pones aquí un boletín oficial del Estado o me pones un ordenador y yo me meto en el BOE y te puedo enseñar los cientos de reparaciones que hizo Franco al acabar la guerra. El franquismo con el dinero de todos, pero ahí es donde fue realmente solo para unos. Dio becas, dio estancos, dio administraciones de lotería, dio puestos en la administración pública. La Peña Altabás padecieron persecución y violencia. La presente declaración de reparación y reconocimiento personal. Son palabras pronunciadas en el Ministerio de Justicia por Fernando Martínez, en ese momento director general de Memoria Histórica. Junto a la entonces ministra Dolores Delgado rendían homenaje a familias víctimas del franquismo y anunciaban un plan de exhumaciones. Quien tiene que ejercer el liderazgo sobre las exhumaciones de fosas comunes en España tiene que ser el Estado. ¿Eso qué supone? Eso supone que en este momento, y ya hemos empezado a realizarlo, hay que hacer una actualización del mapa de fosas, que nos diga con rigor qué es lo que se ha hecho en intervenciones en España desde la democracia hasta la actualidad y lo que realmente podamos exhumar. Difícilmente se va a poder exhumar todas esas fosas que en principio tenemos en el mapa oficial de fosas, entre otras cosas porque muchas han desaparecido ya. Es una tarea también muy importante de cara a que los españoles conozcan todo el proceso de lo que ha ocurrido, porque aquí hubo un larguísimo olvido y un larguísimo silencio sobre esta parte de la historia. Es importante que vean que el tema de las exhumaciones es algo que no es ni de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de humanidad. ¿Qué hay que hacer con el Valle de los Caídos? Se han puesto muchos obstáculos al proceso de la exhumación del dictador. En este momento ya está terminado el expediente y yo espero cuanto antes que el dictador esté fuera del Valle de los Caídos. Yo creo que lo primero que tienen que conocer todos los que nos escuchan o los que nos están viendo esta noche es que es un mausoleo que se hizo el dictador para su propia gloria, pero también hay que tener en cuenta de que aquello es un cementerio. Es un cementerio donde hay cerca de 34.000 cadáveres. ¿Procedentes de dónde? Procedentes en una parte de lo que se llamó, entre comillas, el bando nacional y de lo que fueron las gentes que estaban en fosas comunes, que eran gentes de izquierda, gente de republicanas, etc. Estos últimos fueron llevados allí sin el consentimiento de sus familiares y sin el conocimiento de sus familiares. Y hay que hacer lo que se hace con algunos campos de exterminio nazi, que llegas allí y quedan explicados. De la misma manera hay que explicar ese monumento y de esa manera evidentemente habremos contribuido al conocimiento de una parte importante de nuestra historia, que no hay que borrarla. Lo que hay que hacer es conocerla para que no se vuelva a repetir. Una cosa que me ha llamado la atención, ahora entraba preguntando, ¿y tenéis algún folleto explicativo, alguna cosa que no tienen nada? ¿Sabe usted que dentro hay 34.000 personas enterradas del bando nacional y del bando republicano? Que muchas familias no saben que están aquí enterradas sus seres queridos. No sabía. No lo sabe. No. Is it a monument to Franco or is it a monument to all of those who died in the Spanish Civil War? I don't know. Perhaps I'll find out. Ahora con todo este tema de la exhumación de Franco, que no lo veo nada bien, porque es una cosa que después de tantos años me parece vergonzosa, que dejen al hombre descansar en paz. ¿Usted estaría de acuerdo con sacar a Franco de aquí? A mí que lo dejen donde está, que no molesta a nadie. Y el que no le guste, que lo pise. El cadáver siempre pertenece a la familia. Y no hay ninguna autoridad, ni civil, ni militar, ni eclesiástica, que puede atajar o atacar o anular ese derecho.
A ver si tenemos un poco de tranquilidad y olvidarnos de lo que hicieron unos y otros. Esto no se debe tocar, nunca, y que hay que olvidar. Ya hay familias que sí están logrando que se toque el Valle de los Caídos. Los Gil quieren exhumar a su abuelo, que luchó en el bando franquista y que está enterrado en el valle. Han llevado el caso a los juzgados para traerlo de vuelta al pueblo. Nuestro caso es de los mejores casos de identificación, ¿no? Puede haber casos de ataúdes individuales, como el nuestro, de 2, de 5, hasta de 12 personas. Creemos que la exhumación es relativamente sencilla. Así nos lo dicen técnicos especialistas en el tema. Nuestro abuelo Pedro Gil Calonge fue llamado a filas por el Ejército Nacional de Franco, hacía zanjas en el frente de Huesca, en Tardienta, y una bala perdida le alcanzó. La familia siempre le habían dicho a mi padre que el abuelo estaba enterrado en una fosa común a las afueras del cementerio de Zaragoza. El interés de mi padre hizo que fuésemos a Zaragoza y allí descubrimos que 20 años o 25 años después de haber muerto fue trasladado al Valle de los Caídos. Fue para él un golpe, un mazazo, así lo define él, descubrir que su padre tuvo una tumba particular y que fue trasladado sin permiso familiar al Valle de los Caídos. Y mi padre preguntar quién era Franco para llevarse a mi padre de ahí. Vosotros habéis tenido que iniciar todo un proceso judicial. Tenemos derecho a exhumar siempre que haya un previo un informe técnico de viabilidad y una viabilidad de identificación del cadáver. En esta guerra, al margen de vencidos o vencedores, hubo un gran dolor. Y yo en mi familia, que el abuelo luchó en el bando nacional, en el bando ganador, lo que hemos vivido siempre que el abuelo murió y fue una gran desgracia. No puede ser un himno, una loa al franquismo. Pensad que en cualquier otro país europeo estaría prohibido un monumento así, ¿no? Eduardo Ranz, el abogado que representa a varias familias que quieren exhumar a sus seres queridos del Valle, denuncia las trabas inaceptables que han tenido que sortear tanto del prior como de las administraciones. Las familias han tenido que ir a la vía penal, es decir, el juzgado de instrucción, han tenido que ir a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después, con una sentencia judicial firme, una ley de memoria histórica y una resolución de patrimonio nacional, además, han tenido que ir a Naciones Unidas, a Ginebra. Es decir, este es un disparate, una barbaridad. La democracia no ha pasado por el interior del Valle de los Caídos y esto supone, en primer lugar, la retirada de simbología, la explicación del trabajo esclavo, la posibilidad de las familias que quieran exhumar y una regularización fiscal que a día de hoy no existe. La abadía benedictina se anuncia en TripAdvisor, se anuncia en Booking, que no pagan IBI, taso de basuras, ya lo damos por imposible, pero ¿qué pasa con ese IVA? ¿Qué pasa con esa licencia de actividad? ¿Qué pasa con esos cánones de la cafetería? El Valle de los Caídos tiene un valor catastral de 21 millones de euros y 19 religiosos. Yo siempre lo he dicho, tenemos un paraíso fiscal a 50 kilómetros de la capital de España. ¿Qué papel debe jugar la corona? Porque Franco está ahí por Juan Carlos I, entiendo, ¿no? Bueno, hay que explicar, efectivamente, el cuerpo pasa del hospital al Valle de los Caídos. Es decir, la familia nunca ha tenido la posesión del cuerpo de Francisco Franco. El cuerpo pasa a través de un acta del notario mayor del reino, del ministro de Justicia de entonces, del hospital al Valle, y se inhuma por una comunicación del entonces rey Juan Carlos, que además la firma yo el rey en plan Alfonso XII, lo firma él, y tiene sentido que lo hiciera, porque no había cortes, no había procuradores. Con esto se paralizaba el riesgo de involución militar, con esto se genera un clima en esas horas, digamos, de tranquilidad. Tiene sentido que se hiciera en ese momento, desde luego, pero 40 años después la democracia debe resolver algo que en derecho comparado no existe. Hitler no está en Auschwitz o Mauthausen, Mussolini no está en el Trastevere, ¿no? Es un día grande en Villastar, Teruel. 83 años después, las familias reciben hoy los restos de los 5 represaliados de Cañandonera. Por fin regresan a casa. Para nosotros es un día emotivo poderle devolver
a los familiares, sus víctimas, ¿no? Que han estado tanto tiempo, más de 80 años, al lado de un río. Ves que todo el trabajo que hemos hecho se plasma en una guinda, ¿no? Que es que se puedan identificar y devolvérselos. Los compañeros documentalistas, Eloy forma parte también de otro grupo está trabajando para Nervio Fotos, que también colaboran con nosotros, y Paloma, pues que ha sido su profesora. Pero yo sé que estás haciendo algo con referencia a la guerra de Bosnia. En la guerra de Bosnia, en la que hubo 1/3 de los desaparecidos del franquismo, el proceso de recuperación y de identificación ha sido uno de los más exitosos de los conflictos contemporáneos, ¿no? Entre 70 y 80% de las víctimas han sido ya identificadas y entregadas a los familiares, cuando aquí, bueno, este proceso es realmente absolutamente patético y tremendo, ¿no? Para nosotros es que vuelvan a su pueblo, que se integren en lo que es el contexto del pueblo, de los ciudadanos que están aquí, pero sobre todo que se cierre un capítulo, porque hemos sufrido mucho. Mi padre nunca hablaba sobre el tema. Bueno, una satisfacción, decir, bueno, un poco de, no sé, de reconocimiento y de tener un poco de reparación, ¿no? Pero bueno, un algo, ¿no? No queremos ni revancha, ni buscamos dinero, ni reconocimiento. Lo que buscamos es que, primero, que se sepa lo que pasó. Esto fue una historia de venganzas personales que aprovecharon la situación y con el componente político permitió un asesinato consentido por gente del pueblo que tenía posibilidad de haberlo evitado o posibilidad, por lo menos, de haber parado. Daniel, ¿su padre sabía dónde estaba su padre o no? No, no lo sabía. Un vecino que de aquí del pueblo, que era pequeñajo, tenía 8 o 9 añitos, se fue detrás de ellos y vio dónde. Y fue el que siempre ha dicho, están aquí. Y los 5 eran amigos y eran sindicalistas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. La gente que se pregunta que por qué queremos sacarlos es que precisamente nosotros no hemos tenido la oportunidad de llevarles flores al cementerio como han tenido todos, ¿no? Esta fosa, por ejemplo, es muy significativa porque se hizo a coste cero prácticamente. Se hizo aprovechando un curso donde, bueno, los alumnos venían a formarse y nosotros aprovechamos para poder llevar a cabo estas tareas que si no, no se hubieran hecho de ninguna otra manera. Una vez finalizado una exhumación con un éxito como este, ¿qué sensación le queda a cada uno? Bueno, pues la verdad es un poco como si dijéramos es el deber cumplido. Recuerdo alguna expresión que me han dicho algunas de las gentes estos años atrás, ya me puedo morir tranquilo. De alguna manera toda su vida, todos esos 80 años que han pasado hasta siempre pensando en la posibilidad de encontrar a ese padre, a ese abuelo y enterrarlo, como decía el compañero Jesús, en el cementerio de su pueblo. Si hablamos que puede haber más de 100.000 personas enterradas en las cunetas y en estos parajes, y ahora llevaremos entre todos a nivel nacional, todas las asociaciones, 8.000 o 10.000 personas a cada, pues bueno es, por imaginaros lo que queda por hacer todavía. Buenos días. Familiares de Roca Tienza. Familiares de Santiago Atienza. Familiares de Apolinar Tomás Hinojosa. ¿Qué ha significado para ustedes recibir hoy Una satisfacción muy grande, la satisfacción más grande de mi vida, deseando siempre que fueran a reposar sus restos donde se lo merecen. Nada más. Muchas gracias. Vale.